que soy un novato comparado con su trayectoria. Así que muchas gracias a todos también por su asistencia. Bueno, un poco pensando en la petición de los organizadores del foro, es decir, me preguntan si puedo yo dar una opinión o puedo dar una reflexión sobre el papel político del CENTE, digamos, en este momento. Y bueno, recurriendo un poco al trabajo que ha hecho el profesor Alberto Arnau, tengo como premisa lo siguiente. Primero, digamos, los inicios de lo que es el sindicalismo magisterial, omnipotente, centralizador, muy abarcador, tiene como antecedentes, primero, la disputa por el control de las zonas escolares, disputas por el control de centros educativos, disputas por la currícula, por la interpretación de la historia, de la revolución, de los héroes. Y bueno, hay como antecedentes histórico-culturales de esta disputa, ¿no? Que son un poco los socialismos del sur-sureste mexicano, o por ejemplo los cristeros de la zona del Bajío. Digamos, tiene que ver con nuestra historia y con nuestra realidad, y esto por supuesto se refleja en las escuelas y sobre todo en las escuelas públicas. Y en ese sentido, digamos, el CENTE viene después de su creación a intentar resolver, y en parte a resolver de manera paulatina, los problemas de gobernabilidad, como yo le llamo en esta exposición, en el sector educativo. Pero, digamos, había muchas cosas de las que habría que preocuparse, ¿no? Primero está el tema de los salarios magisteriales, está el tema de la falta de capacitación de la mayor parte de los maestros del país, y en buena medida las, digamos, disputas político-ideológicas dentro de las escuelas o dentro, digamos, de las regiones. Y en ese sentido, digamos, no podía solo ser un sindicato digamos, de representación de intereses laborales, digamos, porque no habría tenido condiciones políticas para contener tantos problemas digamos, de tipo laboral que se daban en ese momento. Y en ese sentido, digamos, la fórmula que se implementa para convertir al CENTE en un sindicato fuerte, en un sindicato, digamos, con capacidad de control, es otorgándole la autoridad de las zonas escolares y, por supuesto, de los centros escolares. Y esto, por supuesto, incluye la educación básica y normal. Ahora, ¿cómo se resuelve, digamos, cómo se le otorga esa autoridad al sindicato en términos, digamos, políticos? Y bueno, lo primero es, se incluye en el escalafón los puestos de dirección de las escuelas, los puestos de supervisor, los puestos de jefe de sector, los puestos de jefe de departamento, director de área. Y bueno, hemos visto que con el tiempo esta, digamos, omnipresencia fue escalando a nivel de subsecretarías en los estados, y ahorita tenemos a nivel de subsecretaría a nivel federal. Y digamos, ¿cuál es, digamos, la lógica de esto? Bueno, reforzar la autoridad escolar en el ámbito de lo sindical, justamente para contener las muchas disparidades y, digamos, las muchas reivindicaciones que los propios maestros desarrollan a lo largo, digamos, de su historia, pero también en sus propias condiciones de trabajo. Y por supuesto que este esquema piramidal de control se refuerza permitiéndole al sindicato en los hechos, porque la norma es otra, siempre la norma es otra en todos los casos, se refuerza en los hechos a través del control de los ingresos, por supuesto de las plazas, de los ascensos, digamos, de tipo vertical o de tipo horizontal, y por supuesto incluso en el caso de las permutas e incluso en el caso de las jubilaciones. Y más aún, muchos de los trámites, o prácticamente todos los trámites que tienen que ver con acceso a la capacitación
con acceso a los cursos de actualización pasan por las secciones sindicales. En el caso de la mayor parte de los estados del país, el acceso a carrera magisterial, independientemente de los requisitos administrativos que establece el programa, tienen que pasar por una fila, por una lista que las propias secciones sindicales establecen o determinan. Ahora, digamos, esto está asociado a otro contexto que es, digamos, determinante para lo que nos toca, digamos, observar en estos días, que es el tema, digamos, del sistema político mexicano. Y bueno, uno de los elementos fundamentales del sistema político mexicano cuando surge el CENTE es, digamos, la construcción y más o menos consolidación de un partido hegemónico, que hoy conocemos como PRI. Y bueno, la característica de lo hegemónico en el ámbito político electoral es que hay competencia simulada, pero no hay posibilidades de triunfo efectivo, por lo menos de manera legal, por parte de los partidos de oposición. Digamos, las historias, por ejemplo, en la zona de Guanajuato, en la zona de Michoacán, o en las zonas norte del país, está llena como de las historias del fraude municipal, del fraude en la elección para diputado, etcétera. Es decir, y no es hasta que se otorga a través de la reforma electoral del 65 los diputados de partido cuando la oposición puede acceder a espacios de representación política sin tener que terminar en la cárcel o golpeados o desaparecidos los líderes opositores, ¿no? Bueno, este es el contexto en el que el CENTE se incorpora al partido, como todos los sindicatos nacionales importantes o los regionales, y por supuesto en este contexto los trabajadores son afiliados sin su consentimiento al PRI, como todos los trabajadores de aquellos años, en el contexto de aquellos años, junto con organizaciones campesinas, etc. Y en esos términos no solamente cumple un papel de control en las escuelas, sino además un papel de apoyo electoral al entonces PRI, sin, digamos, descartar que había maestros, grupos de maestros que por cuenta propia participaban en otros partidos, movilizaban en otros contextos seguidores para otros partidos, pero por supuesto mayoritariamente trabajaban en favor del PRI. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del sindicato en este contexto? Bueno, primero es las mismas prerrogativas que tienen todos los líderes sindicales, hay que decirlo, en México, que es el manejo discrecional de los recursos sindicales. No hay, digamos, mecanismo legal que permita a los trabajadores revisar la tesorería o revisar las cuentas sindicales. Esa es, digamos, una prerrogativa y que, por cierto, no se tocaba en la reforma laboral que se estaba anunciando. También, digamos, en el caso del CENTE, la prerrogativa sindical implica la administración de las nuevas plazas, implica la administración de los ascensos, las permutas, los retiros, y así como cargos en la administración pública a nivel estatal, a nivel nacional, y por supuesto cargos dentro del partido. Acuérdense, por ejemplo, que Conjitud mucho tiempo fue secretario de organización del CEN del PRI, y por supuesto diputaciones, senadurías. Bueno, Conjitud llegó a ser gobernador, y ahorita vemos, por ejemplo, que el Baster tiene como más alcance político electoral, pero ahorita vamos a explicar.